Le damos la bienvenida a todos los que se conectan y se conectarán con nosotros ahí por las redes sociales. Este es un momento para abrir el corazón, para estudiar la palabra y para transformar nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Éxodo capítulo 20, versículo número 4. Estuvo buena la alabanza, ¿eh? Estaba encendida mi esposa. Está bueno, estaba en fueguito, estaba ahí. ¿Estamos por ahí? Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando nosotros hablamos de imagen, muchas veces pensamos en la escultura, la estatua de yeso que mueven, que llevan sobre los hombros. La Biblia incluso lo habla, ¿verdad? De tiempos antiguos, se ponían la escultura, la estatua en los hombros, la llevaban a un monte alto. Desde entonces está todo eso. Y la Biblia habla acerca de este tipo de imágenes, pero también nosotros tenemos que entender que esta palabra también es para nosotros. ¿Por qué? Porque una imagen también puede ser un pensamiento de cómo yo creo que es una persona o una cosa. ¿Me doy a entender acá? Es decir, les pongo un ejemplo. Yo puedo venir y puedo ver ciertas personas y puedo decir, me parece que esa persona es así, qué sé yo, me parece que Melvin es de esta forma, que Josías, qué sé yo, me parece que es muy serio, pero yo me estoy haciendo la imagen de cómo creo que es esa persona. Sin embargo, puede que esa persona no sea así, simplemente me hago la imagen. El problema grave aquí es cuando nos hacemos la imagen de cómo creemos que es Dios. Usted ve muchas preguntas que hacen. La gente dice, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué lo dicen? Porque se hacen una imagen de lo que ellos creen que debería de ser un Dios. Por eso dicen, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que hayan guerras? ¿Lo ha escuchado usted? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que los niños mueran? Si Dios es bueno, ¿por qué no me ayuda? Si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayudan mis finanzas? ¿Por qué yo no puedo avanzar? Ya le oré, pastor, hasta 3 veces y no recibo lo que quiero. No que Dios es bueno, no que Dios escucha. Hay gente que incluso dice que a Dios le agrada que el ser humano sufra. Y por eso permite tantas cosas. Mira la ignorancia. ¿Por qué viene esto? Porque el ser humano se hace una imagen de lo que él cree que es Dios. Así también nosotros muchas veces, aún conociendo palabra, venimos y nos hacemos imagen de cómo creemos que es Dios para tomarlo a nuestra propia conveniencia. Es decir, yo no creo que a Dios le importe tanto que yo haga tal cosa. Entonces voy y lo hago. Otro por ahí pregunta. Un día me hicieron esta pregunta. Creo que somos todos grandecitos acá, ¿verdad? No hay problema. Vamos a hablar tal vez un poquito fuerte hoy, ¿verdad? Pero una persona vino y me hizo esta pregunta. Pastor, ¿la masturbación es buena? Entonces ya yo le doy la contestación. Me dice, pastor, pero si Dios creó la masturbación, entonces ¿por qué la prohíbe? Mira cómo las personas tuercen y se hacen imagen de Dios. Yo le digo, primeramente, Dios nunca creó la masturbación. Dios te puso pene, pero no te dijo que te masturbaras. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Dios creó la mata de marihuana? ¿Sí o no? Sí, Dios la creó, pero Dios no dijo que te la fumaras. ¿Me estás siguiendo? Por eso, entonces, las personas se hacen una imagen de cómo creen que es Dios, muchas veces para torcerlo a su conveniencia y así apaciguar su mente.
apaciguar sus pensamientos. Entonces dicen, eso no es nada, o es un pecado muy pequeño, o es que solo va a ser esta vez. Es que Dios entiende, mira eso, qué interesante. Dios entiende, lo he escuchado, espero que no se lo haya dicho usted mismo. Es que Dios entiende y Dios sabe que soy débil. Entonces, como soy débil, me embarro en el pecado. ¿Me está siguiendo? Ahora, eso no es de ahorita, eso viene desde tiempos antiguos. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 1. Eso está desde el principio de la humanidad, que ha venido pasando esta situación. Génesis capítulo 1, versículo 11. Génesis capítulo 1, versículo 11. Si no, también lo vamos a poner allá en pantalla. ¿Estamos? Dice así: y Dios le dijo, aquí es cuando ya Adán y Eva jalaron torta y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le hace la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, voy a hacer la aclaración. Génesis 3:11. ¿Por qué? Póngase al hilo. Gracias, Dani, usted sí está al hilo. No, mentira, perdón por lo que dije. 3:11, estaba probándolos. Pasaron la prueba. Amén, ahí en casita espero que también hayan pasado la prueba. ¿Estamos ahora sí? En el 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le hace la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Primero, hago esta aclaración. Dios sabía lo que había pasado, ¿sí o no? Claro que Dios sabía. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía por dónde anduvo el asunto, qué fue lo que pasó, ¿sí o no? Claro, Dios es omnipresente, es omnisciente, Él todo lo sabe, está en todo lugar. Entonces Dios sabía lo que había pasado. Ahora, ¿por qué Dios hace la pregunta? Dios hace la pregunta porque espera o da una oportunidad a que el hombre se arrepienta. Pero el hombre no se arrepiente. Adán no se arrepiente, sino que él le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, mira la respuesta. Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta, pero mira la respuesta. La mujer, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. En pocas palabras, ¿de quién fue la culpa? No fue la culpa de la mujer. Oído, lea bien. La mujer que me diste, esa me incitó a comer del árbol. ¿De quién fue la culpa? De Dios. Ni siquiera fue culpa de la mujer. Es que fue el instrumento que tú me diste y por lo que tú me diste, por eso pequé. Eso. ¡Qué corronguera! ¡Qué lindo! ¿Sabe? Le tiramos la culpa a Dios de muchas cosas en las que caemos. Ay, pero es que si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué me puso la vecina tan buena también a la par? Y cayó con la vecina, sí, culpa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios la pone? Si Dios sabe mi debilidad. Oído, ¿me está siguiendo ahí? Buscamos maneras, o el ser humano desde el tiempo de Adán y Eva busca la manera de quitarse el tiro. No reconoce el pecado. Ese es el gran problema del ser humano. No reconocemos nuestra propia maldad y nuestro propio pecado. Por eso es más fácil echarle la culpa a Dios. Ay. Es que Dios sabe que soy débil en eso. Le echo la culpa de mi pecado a Dios. ¿Estamos para acá en la iglesia? Y así en cada área de nuestra vida, nosotros lo que hacemos como Adán es quitarnos nuestra responsabilidad y echarle la culpa a Dios. O le echamos la culpa a los demás también, pero ahí va Dios en medio de eso.
Una vez estuve con un hombre que era alcohólico, tenía muchos años de estar en el alcoholismo. Y yo le preguntaba qué había pasado, conversando con él, qué había pasado en su vida, porque ya era un adulto mayor y estaba en las calles. Y él me decía: pastor, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo nietos, yo tengo todo. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó?, le digo yo. Y él me dice: es que me mató la nieta. Me mató la nieta, dice. Me mató la nieta. ¿Quién te mató la nieta? Dios me mató la nieta, decía. Wow. Como Dios se había llevado a la nieta, entonces la agarró contra Dios, y ahora la excusa de que él tomara, que fuera alcohólico, es por la culpa de Dios. ¿Me está siguiendo? Es muy fácil echarle la culpa a Dios. La gente dice: si Dios existe, ¿por qué están las guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las guerras? Qué fácil es echarle la culpa a Dios por todas las cosas malas que nosotros hacemos. Si nosotros no entendemos quién es Dios, nos hacemos una imagen de Él. Entonces es muy fácil echarle las culpas a Dios. Ahora, que Eva comiera del fruto, ¿de quién era la culpa? ¿Que Eva agarrara el fruto, de quién era la culpa? De Eva. Y si Adán agarró de lo que Eva le dio, ¿de quién fue la culpa? De él fue la culpa. Pero es más fácil decir: la mujer que me diste por compañera, esa estaba chocha, estaba mala, me dio a comer del fruto, y yo, que no quería comer del fruto, ya y comí. Pobrecito yo, Señor. ¿Me está siguiendo? Póngale a ese fruto el nombre que usted quiera. Por eso no eran manzanas. Para que usted le ponga el nombre que usted quiera a ese fruto. Llámese alcohol, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese chisme, llámese ira, enojo, pleito, división, lo que usted quiera, póngale el nombre. ¿Por qué pecaste? ¿Qué hiciste? Ni siquiera le dijo: Señor, fallé. No, yo no tengo nada que ver en el asunto. Yo soy santo, soy puro. La vieja que me diste me dio de comer. Tu culpa. Porque no eres un Dios bueno. Porque no eres un Dios justo, perfecto. ¿No sabías que esto iba a pasar? Pastor, se me presentó el diablo con minifalda. Dios lo permitió. Qué malo Dios. Caí por la culpa de él. Ay, ay, ay. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo sé yo cómo es Dios? Hay una forma fácil de saber cómo es Dios. Lea su Biblia. Ahí dice cuál es el carácter de Dios y la forma como Dios opera en su vida. ¿Me está siguiendo? Usted y yo tenemos que conocer el carácter de Dios y cómo opera. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, hace eso, nos hace caer y después nos cae culpabilidad. Entonces, para quitarnos el tiro, es culpa de Dios. Ay, ay, ay. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Y en un momento yo le voy a decir por qué estamos hablando de esto. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos ha guiado a hablar de esto? Amén. Ahora sí estamos. Dice así. ¿Lo tenemos? Sí, le damos más tiempito ahí. Estamos. Dice: porque si pecáramos, ¿qué dice? Esa es una palabra importante. Voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué dice? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vuelvo y repito, porque si pecáramos, ¿cómo dice? Voluntariamente, después de haber después de haber recibido el conocimiento. Aquí la palabra conocimiento es la palabra griega epignosi, que quiere decir un conocimiento total, quiere decir discernimiento, reconociendo, y también quiere decir una expresión de un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno. Es decir, perdón, Dios es bueno, justo y santo. ¿Cuánto lo creen eso? Lo sabemos que así es. Entonces, ¿de qué Dios nos va a juzgar? Dios nos va a juzgar de aquello en lo que nosotros tengamos el conocimiento pleno. La gracia de Dios está. ¿Podemos entender eso? La gracia de Dios está. Si la gracia de Dios no estuviera, usted y yo ya nos hubiera rostizado a nosotros. Estamos acá porque Dios es muy bueno, porque su gracia está sobre nosotros. Porque ¿cuántos cometen pecado? ¿Cuántos pecan? No me diga que solo yo, porque entonces me bajo yo y lo subo usted a poner a predicar a algún santo acá. Todos cometemos pecado. El problema es pecar de una manera voluntaria, con una conciencia plena del pecado. Porque Dios nos va a tomar cuenta de lo que nosotros entendemos claramente. Hace un tiempo personas me preguntaban a mí, pastor, y era una preocupación en muchos, si yo tengo un pecado oculto que yo no me acuerdo, yo no me voy, me decían, yo no me voy con Cristo por pecados ocultos que tal vez yo no me acuerdo. Eso no es así. Es la gracia la que viene y cubre ahí todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Ciertamente hemos cometido una cantidad de pecado tan impresionante que nunca nos acordaríamos de todo lo que hicimos. Me estoy dando a entender. Pero ¿qué pasa? Dios no toma en cuenta su pecado. Aquel pecado que usted no lo recuerda, Dios no lo toma en cuenta. La sangre de Cristo cubre todo eso. Muchas veces Dios lo va a traer a tu memoria y a tu corazón para que tú te liberes. Y eso es bueno. Cuando Dios te trae un pecado del pasado, algo que cometiste, tú tienes que arrepentirte, decirle, Señor, perdóname por esto que había hecho, porque ese arrepentimiento te va a traer libertad a ti. ¿Me sigue? Eso te va a traer libertad. Entonces, si hay un pecado que tú no recuerdas, no hay problema, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Si viene a tu mente y tú no te arrepientes, ahí hay problema. ¿Me está siguiendo? Amén. Por eso la palabra dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Todos los días usted y yo estamos aprendiendo. Todos los días. Todos los días cometemos errores. De pecados en los que caemos cometiendo un error verdadero, y otros en los que por ignorancia pecamos. Esto pasa todos los días. Por eso también todos los días tenemos que arrepentirnos. Pero cuando hay un pecado del cual sabemos que es pecado y lo practicamos, ahí hay un problema. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo, versículo. Vamos a leerlo todo desde el 26 nuevamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mira lo que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no se puede hacer nada ahí. Sino, esto es lo que queda, una horrenda expectación de juicio, una horrenda espera del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Luego dice el 28, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, la antigua ley, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces mira esto. Esto es muy, muy pesado. ¿Por qué? Porque una cosa es caer en pecado, del cual lo hacemos todos los días, de una manera u otra. Puedes caer en algo fuerte, pero te tienes que arrepentir y volverte a levantar. Pero si tú pecas voluntariamente, sabiendo que está mal lo que estás haciendo, ahí ya no hay sangre que te lave. ¿Me estás siguiendo? No hay gracia, porque ya el sacrificio está. ¿Para quién? Para el que se arrepiente. Pero el que sabe que está el sacrificio y no le importa, sino que peca libremente, para esa persona no hay más sacrificio. Ay, ay, ay. Que lo que queda, dice, una horrenda expectación, una horrenda espera del juicio y del hervor de fuego que los va a devorar. Usted puede venir a la iglesia, y eso lo hemos venido hablando mucho, pero esto es un asunto del corazón. Usted puede venir todos los domingos acá y en la casa, y perdón la palabra, y en la casa ser un desgraciado. ¿Usted cree que usted se va a ir en el rapto? ¿O que si muere antes que se va con Cristo? Olvídese, papá, eso no es así. ¿Usted cree que con Dios se juega? Olvídese, con Dios no se juega. Dice su palabra que Él es fuego consumidor. Fuego que consume. ¿A quién? A todos los adversarios. ¿Cuál adversario? El que toma la sangre de Cristo como cualquier cosa. Por eso la palabra dice: y tuviere por inmunda. Aquí la palabra inmunda, la palabra común. Porque hay gente que puede decir: pastor, pero yo no veo la sangre de Cristo como inmunda. No, pero la ves como algo común. Como que el sacrificio que Él hizo fue cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando tú ves la sangre de Cristo como algo común, entonces estás peligrando tu vida. ¿Me estás siguiendo? La sangre de Cristo es la que nos limpia. Dice la palabra que el que violaba la ley de Moisés, el antiguo pacto, cuando no estaba la gracia, el que violaba la ley de Moisés moría. ¿Cuánto más ahora que el Hijo ha derramado su sangre por ti? La preciosa sangre de Cristo. Entonces, el problema no es caer en pecado, porque todos podemos caer en cualquier momento. El que esté firme, fíjese que no caiga. Cualquiera puede caer en pecado. El problema es que sabiendo que es pecado, te guste y que te valga un bledo la sangre de Cristo. Ese es el problema. Dios quiere una iglesia limpia, libre, pura y sin mancha. Ese es el problema. Porque entonces tomamos la sangre de Cristo como cualquier cosa. Decía por ahí, decía incluso el apóstol, porque empezaron a tergiversar las cosas, y el apóstol vino y dijo: ¿qué? Entonces vamos a pecar más para que abunde más la gracia. Le decía: no, papá, en ninguna manera, eso no es así. ¿Usted ha escuchado los salvos siempre salvos? Ellos dicen: no, podemos pecar, podemos vivir aquí de todo, porque ya Cristo murió por nosotros. Con ese pensamiento se van a ir al infierno. Ay, ay, ay. Y qué duro y qué triste. Pero con eso no se juega. ¿Me sigue? Es un conocimiento pleno. Hay cosas en las que usted todavía tiene que aprender, que tal vez usted va a caer, o tal vez usted está comenzando los caminos de Dios y va a caer. Yo no le estoy diciendo que si cae ahí usted se va a ir directamente al infierno, no. Pero en cada cosa en la que usted tenga un conocimiento pleno, que usted peque, ahí hay un problema. Porque usted conscientemente está diciendo: no me importa el sacrificio, yo sé lo que quiero. ¿Prefiere el mundo
que el Espíritu. ¿Estamos acá? Como hablaba mi esposa ahora acerca, ¿qué es lo que hablaba, amor, en el principio? De que quedan como cuerdas. Recuérdame eso. Hilos. Hilos, sí, que cuando la persona, digamos, venía a los pies de Dios, Ajá. entregaba ciertas áreas de la vida de la persona, pero no todas las áreas. Ok. Entonces, la persona quedaba, había hilos que todavía ataba a esa persona al punto. Ese es el gran problema. Nosotros le entregamos la vida a Dios. Sí, Señor, te entrego mi vida, pero hay cosas que todavía me agradan acá mucho. Mucho, tanto como para no cortarlas. Recuerda, yo le había contado a usted hace tiempo una pequeña parte de un testimonio que yo había vivido, que yo estaba en Cristo, estaba sirviendo y todo, pero ahí tenía los CDs. ¿Se acuerda? Ahí estaba el de Michael Jackson, el de los Bookies, el de, bueno, un poco de cosas. No era tan malo, considero yo, era de mundo. Y el día que Dios me confronta, ¿por qué tienes eso ahí? Y yo como, oye, casi como Adán, ¿verdad? Ya y mira, y por aquello le digo yo. ¿Por aquello de qué? Me dice. Y yo me pongo a analizar el corazón. Y yo sabía por aquello de qué. Por aquello de que algún día me regresara al mundo. Esos hilos hay que cortarlos. Esa amistad que está ahí. No, es que no la corto. ¿Por qué no la cortas? Sí, por aquello, uno nunca sabe. Por aquello que quieras volver a andar en las mismas. Corta esos hilos. Tienes que cortar los hilos del pecado, los hilos de tu vida pasada, el enojo, la ira, la falta de perdón. Todo tienes que cortarlo. O eres de Dios o eres del mundo. ¿De quién eres? Tú tienes que saber de quién eres. O al menos, si no lo sabes, tienes que tomar una decisión. ¿De quién eres tú? ¿A quién le vas a pertenecer? Dice la Biblia que el que hace el pecado se convierte esclavo del pecado. Entonces tú tienes que saber de quién vas a ser esclavo. ¿De Dios por voluntad propia? ¿O vas a ser esclavo del pecado, del infierno, de Satanás? ¿Por qué te gustó el asunto? Ay. Mira, vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tenemos? ¿Ahora sí? Mira, este es impresionante también. Así que, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora, la palabra arrepentirse acá es la palabra metanoeo, que quiere decir pensar diferente, sentir compunción en relación con el pecado. Y la palabra convertirse es la palabra epistrefo, que quiere decir volverse hacia Dios. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué? La Biblia dice, arrepentíos, o sea, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete de todos tus pecados, siente compunción del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento de nosotros tiene que llegar a tal punto que lo que antes te gustaba, ahora te cause repulsión. Ahora lo vomites, ahora tú veas lo que antes veías y tú digas, qué asco, cómo yo veía eso, cómo yo estaba embarrado en este mundo de maldad. Lo que antes era el pan de todos los días, mira, ahora lo vomitas. Eso es arrepentimiento, un cambio en la mente y el corazón. Pero la palabra de Dios dice, arrepentíos y también convertíos a Dios.
Y el convertirse es volverse hacia Dios. Un problema que hay es que muchas veces las personas se arrepienten, pero no se vuelven a Dios. Son dos cosas diferentes. Yo me arrepiento, Señor, reconozco que eso estaba mal, te pido perdón, me arrepiento por eso, no lo vuelvo a hacer. Cambié mi mente de algo que pensaba que era correcto, ahora lo veo que es incorrecto, no lo vuelvo a hacer. Ok, está bien, dice Dios, pero ahora convertíos a mí. Vuelve tu corazón a mí. Porque hay gente que se arrepiente, pero nunca vuelve el corazón a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Son esas personas que tú ves que semana a semana vienen al altar, lloran arrepentidos, pero cuando se levantan se van y vuelven a lo mismo que estaban haciendo antes. Entonces tú no ves el fruto, tú no ves el cambio en esa persona, porque lo que hay es menos que un arrepentimiento, un remordimiento de corazón. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todos los pecados y volver el corazón a Dios. Todos los hilos que te atan al pecado, tú tienes que cortarlos. Esos hilos, llámese arrepentimiento, llámese romper con amistades que no convienen, llámese cortar, quitar el Facebook, el YouTube, si estás viendo tonteras que no sirven para nada, el TikTok, el Instagram, si hay que volarse eso, si hay que volárselo. Sígame acá, por favor. Si usted tiene que quitar eso para ser libre, quítelo de su vida. Si hay algo que te lleva al pecado, corta esos hilos. Pero tú tienes que arrepentirte y buscar la presencia de Dios. Porque si tú vienes a la iglesia, le pides perdón a Dios y pasas todo el resto de la semana sin buscar la presencia, eso no te va a servir. Vas a volver a caer en ese lugar. Dice la palabra que si nos arrepentimos para que sean borrados nuestros pecados y nos convertimos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos tiempos de refrigerio es la palabra anapsupsis, que quiere decir un refrigerio espiritual, quiere decir un estado de alegría después de un tiempo de dificultad o descanso de circunstancias opresivas. Wow. Cuando tú vienes, Él saca bandera por ti. ¿Estamos acá? Él saca bandera por ti. Pero te tienes que convertir a Él. No es solo arrepentirse, es convertirse a Él. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Hemos visto en estos días una serie de cosas tremendas. Ahora mi esposa hablaba acerca de pastores que se han secado y todo el asunto. Yo he estado viendo también personas muy reconocidas en el ámbito cristiano que están dejando los caminos de Dios. Y con esas personas, salmistas, pastores, con esas personas están llevando un montón de gente para el mundo. Y eso está pasando ahorita está pasando eso. Pastores secos, iglesias secas que no tienen la presencia de Dios, que la gente se está cansando de eso. Y están prefiriendo ir al mundo en lugar de seguir perseverando. Iglesias donde ha muerto la presencia. ¿Por qué? Porque no han entendido tampoco cómo es este asunto. Pero hay algo muy, muy tremendo en todo esto. Dios en estos días nos ha venido mostrando algo. Días atrás, no sé, creo que muchos de los de acá lo han podido ver y sentir. Estaba descendiendo la presencia que usted dice, uy, pero esto va a reventar en gloria. Y donde iba descendiendo, se disipaba. Pasó un día, pasó otro día, venía una presencia, había una expectativa, y donde iba a descender, se disipaba. Entonces eso nos preocupó. Y empezamos a orar, Señor, ¿qué está pasando? Padre, ¿qué está pasando? Y Dios empieza a hablarnos.
y empieza a hablar por medio de sueños, empieza a dar palabra a los servidores y empieza a mostrarnos que hay mucho pecado en la iglesia. No solo en el liderazgo, oído, porque el liderazgo no se salva de esto. No solo en el liderazgo, sino en la iglesia general. Hay mucho pecado. Pecado que está guardado, pecado oculto, pecado de cosas que no le das importancia, pero es pecado. Esos que dicen, Dios entiende. Te haces una imagen. Entonces yo seguía preguntándole, ok, entiendo ahora. Tú estás revelando que hay mucho pecado acá. Y yo le decía a Dios, pero creo que hay pecado. Y eso es obvio que hay pecado. Pero tanto pecado, le decía yo. Hay tanto pecado. Y él me mostraba algo y me lo hablaba hoy en la mañana. Mira, si un objeto que se quiera acercar al sol no puede acercarse, llámese nave espacial, llámese satélite, lo que sea, mandamos algo para el sol, no se puede ni acercar al sol. A miles de kilómetros aquel objeto es destruido, se derrite, porque el calor del sol es demasiado fuerte. Ahora, con Dios pasa algo muy parecido. Si Dios derramara su gloria, mira, Dios nos fulmina a nosotros. No podemos estar delante de la presencia de Dios si estamos nosotros contaminados. Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo calza esto? ¿Cómo está ese rompecabezas? Y Él me decía, ustedes están pidiendo una gloria mayor. ¿Sí o no? Yo lo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo por un gran avivamiento. Espero que usted lo esté haciendo. Entonces Él me decía, ustedes están pidiendo por una gloria mayor. Pero mi gloria no puede descender en corazones que no están arrepentidos. Ay. ¿Qué pasa con mucha iglesia? Que está seca y todo el asunto. La iglesia sigue normal. No hay problema, domingo a domingo están los diezmos, las ofrendas, alcanza para pagar todo, la gente llega, la iglesia crece, no hay ningún problema. No todas, muchas ahorita, pero no todas. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay presencia. Entonces, hay iglesia que es de palabra muy bonita, pero no hay presencia. No sé si usted alguna vez fue a un lugar así. Y usted dice, pastor, la palabra lindísima, pero yo salía seco. No sé si a usted le ha pasado. Yo he escuchado de mucha gente así. Aquí, por su misericordia, hay presencia. Pero el asunto es que no nos conformamos con esa presencia. Queremos más. Yo quiero más. Yo anhelo un despertar y un avivamiento, primero en mi vida y luego de la iglesia. Porque yo no puedo pedir por usted si no pido por mí primero. Necesitamos el fuego de Dios para acercarnos a Dios, para acercarnos a un fuego. La única forma de acercarse a un fuego es estar en fuego, papá. Es la única manera de usted poder acercarse al fuego. Para acercarse al sol, usted tiene que ser esa llama de fuego. Es la única forma en que no sea destruido. ¿Estamos acá? Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo va este asunto? Ustedes me están pidiendo más. Y eso que Él viene, Él me está diciendo es porque yo quiero derramar más. Pero no puedo derramar más. Porque hay pecado. ¿Me sigue? El asunto es que podemos decirle, Señor, límpianos, purifícanos. Pero si no queremos ser limpios, si no queremos purificarnos, Dios no nos va a obligar. Por eso Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste de lo que te dije que no comieras? Iglesia, ¿qué hiciste? ¿Abriste puertas donde no tenías que abrir? Ay. Dani, ayúdame. Nosotros
tenemos que volvernos a Dios. Mira, qué tremendo es esto. Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Oh, Shakara Mamasa. Ven, Espíritu Santo. ¿Estamos? Si no lo tenemos en pantalla. Ah, no, en pantalla no lo tenemos aún. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. No es solo venir a la iglesia. No es solo pedir perdón por el pecado. Tenemos que volver el corazón hacia Él. ¿Estamos ahora sí? Dice así: diles pues, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo va la matemática? Primero te vuelves a Él y después Él se volverá a ti. Señor, límpiame. Primero arrepiéntete y después yo te limpio. Señor, desciende tu presencia. Primero límpiate y después yo desciendo mi presencia. Señor, quiero más de ti. Primero santifícate y después yo derramo de mi presencia. El Señor me llevó a los avivamientos. El avivamiento de Gales, el avivamiento de Pensacola, el avivamiento de Almolonga, tantos avivamientos que han habido. ¿Cuál ha sido la clave? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Dios ha venido enseñándonos y exhortándonos, porque había en este lugar una soberbia ante su presencia, porque descendía la presencia del Espíritu y unos mascando chicle, otros contestando el teléfono, otros mandando mensaje, unos viendo el Facebook en medio de la presencia, otros hablando perdón, pero hablando paja en medio del mover del Espíritu. Y ahí estaba descendiendo el Espíritu. Pero le dijimos: Señor, queremos más. Y entonces Él dice: ¿quieren más? Yo les voy a mostrar cómo pueden tener más de mí. Arrepiéntanse y conviértanse. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero no puede ser lo contrario. Primero nosotros debemos derramar el corazón delante de Dios. Y entonces Dios, wow, Él va a derramar su corazón delante de su iglesia. Vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de libertad. Pero el corazón se tiene que arrepentir y volvernos a Él. Tanta maldad había en el corazón. A causa del pecado, muchas veces se le ha reclamado a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es que tú no me escuchas, es que tú no me respondes, es que tú sabes que yo trato y me cuesta, Señor. ¿Por qué no actúas? ¿O por qué no actúas en esta persona? ¿O por qué no haces aquello? Y se enojan contra Dios.
Cuando el problema nunca fue Dios, siempre fuimos nosotros. Señor, yo vengo y me arrepiento delante de ti, pero después ibas y pecabas otra vez. Porque una cosa es hablar, un remordimiento. Sabes que está mal, entonces dices, yo me arrepiento. Sí, pero corta los hilos. De verdad, córtalos. Lo que te está llevando al pecado, córtalos. Esa persona que no conviene, córtala de tu vida. Esa amistad que no sirve para nada, córtala de tu vida. Arrepiéntete de todo eso. Dice la Biblia que usted y yo venimos a ser santos. ¿Sabe qué es algo santo? Es algo apartado, apartados para Dios, apartados del mundo. No podemos decir que somos apartados del mundo y seguir viviendo como el mundo. No podemos. O somos de un lado o somos del otro. O somos fríos o somos calientes. Nosotros tenemos que entregarle el corazón verdaderamente a Dios si queremos ver su gloria. ¿Sabe qué es lo que ha pasado en mucho lado? Lo que pasó en 1 Samuel 4:21. No lo busque, yo se lo leo. Es la historia de Elí y de sus hijos. En un momento salen a la batalla el pueblo de Israel, ven que están perdiendo la batalla, y Elí era el sacerdote. Esos hijos conocían de todo esto. Y entonces resulta que sus hijos, Ofni y Finnes se llamaban, toman el arca de Dios y dicen, no, llevemos el arca a la batalla, porque así vamos a ganar. La tomaron como un amuleto. La tomaron como el Dios bombero. Ay, ay, ay. El Dios bombero, el Dios al que tú le oras cuando te sientes mal y del que te olvidas cuando te arreglan las cosas. Así lo tomaron el arca y se la llevaron para ese lugar, y el pueblo enemigo no solo los venció, sino que les robó el arca. Cuando la esposa de Finnes, que estaba embarazada, se dio cuenta de esto, fue tanto lo que les sobrevino, porque su esposo había muerto, su suegro, del impacto de saber que el arca, que la presencia fue robada, su suegro se va para atrás, se desnuca. Y cuando ella escucha eso, le vienen dolores de parto de repente. Y ella, en lo que está dando a luz, solo puede nombrar el nombre de su hijo. Ícabod, le dice. Esto es que la gloria ha sido traspasada. Ya no hay gloria. Y muere ella. Mucha iglesia está viviendo este Ícabod, porque tomaron la presencia de Dios como cualquier cosa, como un amuleto, como un Dios bombero al que voy cuando me siento mal y después sigo mi vida como me place. Iglesia, necesitamos nosotros arrepentirnos. Necesitamos nosotros volver el corazón a Dios. Cierra sus ojos un momento. Oh, Padre, Él me decía, la iglesia ya no llora ante mi presencia, no se humillan, no se arrodillan ante la presencia. La iglesia a nivel general se ha vuelto tan fría, frívola. ¿Sabe? Si usted no reconoce todo lo que usted lo necesita a Él, entonces esto no va a funcionar para su vida. Si usted no entiende lo que usted lo necesita, esto no va a servir. Necesitamos reconocer
necesitamos reconocer. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tú sabías que eso era pecado. Tú sabías que estaba mal. Sabes que está mal. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cometiste el pecado aún cuando te dije que no lo tenías que hacer? Te lo puse en el corazón, lo sabías en tu corazón. Sabías que estaba mal. Y aún así a ti no te importó nada y lo hiciste. Dios quiere una iglesia arrepentida. A veces creemos que estamos tan bien, tan bien. A veces creemos que como todo el mundo lo hace, no importa que yo lo haga. Usted no es cualquier persona. Dios te ha recibido como hijo, te ha adoptado como hija. No eres cualquier persona. No importa que todo el mundo lo haga, tú no. Tú eres diferente. Tu vida ha costado un gran precio, precio de sangre. Dile, Señor, en este día, ayúdame a entender. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.